armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Oración de Jesús en el nuevo pueblo, por el nuevo pueblo santo. Así dice la palabra del Señor. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que les encomendaste. Y esta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me había encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes de que comenzara el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres. Hablo de lo que me diste, tomándolos del mundo. Eran tuyos y tú me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora reconocen que todo aquello que me has dado viene de ti. El mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han recibido y reconocen la verdad que yo he salido de ti y creen que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que son tuyos y que tú me diste, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalo en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno con nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me lo había encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tenga en ello la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo lo ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saque del mundo, sino que los defienda del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también lo envío al mundo. Por ello ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que crean en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, está en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo le he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno.
yo en ello y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo lo he amado a ellos como tú me amas a mí. Padre, ya que me lo has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú ya me das, porque me amabas antes que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocía, y esto a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo le he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linterna, antorcha y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareo. Jesús dijo: yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Le preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareo. Jesús le respondió: ya le he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me has dado? Entonces los soldados con el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron prisionero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían una brasa encendida y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en la sinagoga como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me pregunta a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿así contesta el sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron: seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y le dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato le dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esta pregunta o repite lo que te han dicho otro de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mi guardia habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y le dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo le devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado.
Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y, acercándose a él, le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y le dijo: miren, se lo traigo de nuevo. Fuera, sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera, llevando la corona de espina y el manto rojo. Pilato le dijo: aquí está el hombre. Se lo presentó. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Pilato contestó: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿no me quiere hablar a mí? ¿No sabe que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió: no tendrá ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Ensolado. En hebreo quiere decir Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron ese letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaban escritos en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó: lo escrito, escrito está.
Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron su vestido y lo dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica tejida de una sola pieza, de arriba a abajo sin costura alguna, se dijeron: no las rompamos, echémoslas más bien a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tiene a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tiene a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura: había allí un jarro lleno de vino agrio, pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retirar los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los 2 que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice: contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por medio a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemos, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con los aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano
cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida, fue corriendo en busca de Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás entre el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura: él debía resucitar de entre los muertos. Después de los dos discípulos se volvieron a la casa. María se quedaba llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pies, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y dile: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró la mano y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la mano de los clavos en sus manos, no meta mi dedo en el agujero de los clavos
y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Le dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mi mano. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: cree porque me ha visto. Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro del Evangelio de Juan. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tengan la oportunidad de una vida nueva, una vida por su nombre. Crean y tengan y tendrán vida por su nombre. El Evangelio de Juan está leído de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento y ha sido traducido al español de griego y hebreo a una cultura latina. Esta Biblia latinoamericana habla en un lenguaje al sentido de Latinoamérica. El Evangelio de Juan nos está recordando que nosotros no estuvimos presentes cuando Juan anduvo con Jesús, pero sí él, inspirado por Dios, escribió toda la vivencia que tuvo con Jesucristo y ha narrado el concepto de que aquel que crea en Jesús tendrá una vida nueva. Crean y tendrán vida por su nombre. El nombre de Jesús es poderoso. Ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla con nosotros. Jesús estuvo antes con el Padre desde el inicio de la creación y fue enviado a la tierra para que nosotros viviéramos la experiencia de ser salvado por Él a una nueva vida, a una vida eterna en comunión con el Padre, porque por consecuencia del pecado habíamos sido separados del amor de Dios y Jesús vino a hacerse hombre y a que nosotros pudiéramos a través de Él ser redimido, reconciliado con Dios Padre, justificado en esa cruz al Él entregarse y santificado a Él, gloria a Él, a su resurrección, nos ha glorificado en la santificación de que nosotros como hijos de Dios, amados por el Padre, que dio su vida por nosotros, podamos ser salvos y creer. Pero no se queda aquí. Nosotros estamos supuestos a mantener un estudio continuo de su palabra, a actuar a través y con su palabra y a cumplir las normas, reglas y leyes que su palabra nos envía y a transmitir el conocimiento del Evangelio por toda parte del mundo y donde quiera que estemos, empezando con nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en nuestra hábitat, en las acciones, situaciones y cosas que se presentan día a día con nosotros. Y así como Jesús vivió esa crucificación para mantener la salvación que Jesús nos regala a través de una aceptación, hay que trabajar, mantener esa salvación, que no es fácil, no solo es
lo fácil aceptar a Jesús y recibirlo como nuestro Señor y Salvador y bautizarnos en su nombre para ser criatura nueva y nacer de nuevo, porque Él ha dicho que si no nacemos de nuevo, nosotros no podemos ver el reino de Dios ni pertenecer a Él. Entonces en Jesús, por Jesús y para Jesús, debemos nacer de nuevo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y continuar la obra que Él empezó a hacer, transmitiendo el Evangelio a toda criatura que no le conozca, para que esa criatura vayan a Jesús y lo reconozcan y tengan también la oportunidad que tengamos lo que aceptemos a Jesús. Es un deber, es una obligación, pero no solamente decir lo voy a hacer, sino es que es una disciplina diaria mantener la salvación, porque la salvación nos va a enfrentar con la lucha diaria del pecado. El pecado nos separa del Padre, pero la salvación nos une al Padre, nos lleva a los brazos de Dios Padre, y es lo que Dios quiere, que tanto nos ama. Su misericordia se renueva cada mañana y nos dio a su Hijo para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga una vida eterna.